Yo he tenido dos salidas del armario en mi vida. La primera fue un poco más fácil que la segunda. Muy contenta también y muy agradecida de haber empezado mi proceso de transición cuando ya militaba en Más Madrid, porque la verdad es que fue un auténtico lujo cómo se portaron conmigo, cómo se volcaron conmigo, cómo me apoyaron, cómo me respaldaron, cómo me protegieron también, incluso de las hordas de Twitter. Y me acuerdo que la primera legislatura tocaba renovar las listas y a mi alcalde, Chimo, sigue siendo alcalde, le dije, oye, que yo no quiero repetir en listas. Y me dijo, ¿por qué? Y eso, porque soy gay. Y me dijo, bueno, pues hay un motivo para repetir. Yo cuando me vengo a Madrid como que me enfado un poco con la política. Todos sabemos cómo funcionan, todos. Y me vine un poco desencantado. Yo siempre lo he dicho, yo no voy a ir en contra de lo que soy. Yo creo que las personas LGTBI somos necesarias en todos los espacios, con casi todo. Y os aseguro que dentro del Partido Popular hay muchísima más gente que piensa como yo os estoy diciendo, porque... Pues que hablen más. No, a ver... Porque no vamos a ver. escuchas otra cosa. Yo te compro que lo que hacen falta son consensos, pero para poder llegar a consensos tenemos que quedarnos en el consenso de los derechos humanos. Yo, y os lo digo desde el corazón, estoy hasta el mismísimo gorro de tener que defenderme de agresiones en la Asamblea de Madrid. Y también porque ahora existe mucho hate contra el logo y ellos ya todo lo meten en logo. Para ellos ya todo lo que se saca de lo suyo es voten. Porque cuando te van a pegar una paliza por la calle, no te van a preguntar a quién votas, ¿eh? Yo muchas veces me he encontrado con la típica etiqueta de gay del PP, pues no sé qué haces ahí. Y a mí me parece mal que cualquier persona te ataque como persona gay, como hombre gay, Por ser del Partido Popular. seas del partido que seas. Pero ahora, eso no quita pero tenemos que creo que a las personas LGTBIQ que estáis en el Partido Popular, igual que a las que estáis en el PSOE, se os puede exigir que rindáis cuentas de qué es lo que estáis haciendo en vuestras organizaciones. Todo el mundo tiene que rendir cuentas. A mí me toca estar sentado al lado de ellos, no solo escucho lo que dicen cuando tienen el micro abierto, sino lo que dicen cuando tienen el micro cerrado. Por Dios, lo más importante de todo, que creo que lo que habéis hablado y con lo que me quedo de todo, que es que tenéis súper claro que los derechos del colectivo LGTBIQ+, no se deben perder, pero es algo que cada una de vosotras tiene que defender y pelear en cada uno de los partidos, en unos partidos más fáciles, en otros partidos más complicados, pero es lo más importante de todo. Estoy tomando una pastilla. ¡Hola, amiguita! ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú qué Estás tal con una estás? voz así como muy relajante. Sí, joder, hoy estoy bastante relajado para lo que soy yo. Es que he tenido una semana muy buena. O sea, sí, las cosas van bien, el curro va bien, las redes van bien. ¿Cómo te va lo tuyo? Pues mira, esta semana ha sido un poco fea, pero por el curro, mucho estrés. La gente no para de mandarme trabajo, es como, no quiero trabajar, solo quiero hacer cosas de la pastilla gay. La gente no tiene que eres rubia. Y la También gente no me rubia da, no me da. sabe hacer cosas. Y con media neurona, pues, Ya. es lo que hay. A ver, esta semana yo traigo un hate, ¿Por qué? A ver, qué raro. es verdad. Sí, ¿contra quién? Mi hate ¿A quién esta le toca semana... ahora? Mi hate esta semana va hacia todas esas personas que utilizan palabras como repámpanos o diantres. Es decir, las personas que nunca dicen tacos. A ver, o sea, si eres una persona que te crees moralmente por encima de los demás porque no utilices tacos, no. O sea, no. Es que eres directamente subnormal, lo siento. Te lo tenía que decir. Amor, y tengo una pregunta para ti. ¿No será que lo dicen bien y tú con tus genes rusos no lo entiendes? Sí, yo Porque lo puede entiendo. ser. Eso. No, pero es que yo con mis genes rusos solo entiendo tacos, entonces... Ah, claro, es verdad. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendiste cuando llegaste a España? Pues seguramente polla. Seguramente polla, claro, evidentemente. Y sigue en mi mente. Sabías a lo que ibas, ¿no? Claro, cariño. Tía, bueno, vamos primero a hablar de, como siempre, suscribiros, darle like, Eso. compartir, o sea... Que nos ayuda al engagement. Nos de ayuda verdad. al engagement y más gente nos conoce. Y que no todas cuesta estas nada. cosas. No, es que no os cuesta nada, putas vagas de los cojones. Luego vais por ahí, os dan un queso gratis en el Carrefour de la que pasáis y os lo coméis, pues esto es lo mismo. Eso es. Darle like. Y también hablar de Pamplin, que es nuestro patrocinador. Yo traigo hoy una sudadera que pone Shh, nobody cares. Que es Nobody básicamente... cares, que es lo mismo que la lo que pastilla pienso, gay. sí. No, es lo mismo que piensa todo el mundo de la pastilla gay. Nadie le A nadie importa le esta importa. mierda. Yo traigo una de Enemies en plan Friends, no Enemies. Muy gracioso. En Pamplin son muy graciosos, tienen ese humor. Bueno, que es una empresa de camisetas y que, Sudaderas, ¿sabéis? calzoncillos, Peditos y todas esas calcetines. cosas, mierdas. Eso es. Hoy estoy muy emocionado con el capítulo que traemos.
¿Seguro? veces lo he dicho Porque esta hoy semana? lo has dicho como mínimo 57 veces Lo he dicho bastante hoy y lo he dicho bastante esta semana. esta semana. Sí, y estoy muy emocionada porque nosotras, al margen de nuestros ideales, nuestras creencias y nuestras movidas, creemos muchísimo en la diversidad. Tuvimos esta idea un poquito loca, que era como mezclar perfiles de personas LGTBIQ+, abiertamente LGTBIQ+, de... Que trabajen en cargos públicos. que hacen cargos públicos y militen en diferentes partidos. En este caso, PP, Más Madrid y el PSOE. Y nada, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido su carrera, cómo es su lucha diaria en la consecución de sus derechos y a la hora de la militancia en cada uno de sus partidos. Y lo que es más importante de todo, cuál es el punto en común para la consecución de nuestros derechos, que son, al fin y al cabo, derechos humanos. Que bueno, tú de humano. Yo de humano tengo poco, pero soy maricón. No soy humano, pero soy maricón. Soy maricón antes que humano. Hoy han venido a tomarse la pastilla Santi Rivero, Jimena González y Estefan Soriano. Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Estamos muy ilusionados. Joder, yo sobre todo, yo estás estoy cachondo, que lo has dicho antes. cachondo con esta la entrevista. Vamos a presentaros, antes que nada, tenemos con nosotras a Jimena González, diputada y portavoz de empleo de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, Santi Rivero, portavoz de digitalización y LGTBIQ+. Bueno, ahora cultura. Ahora cultura. Es que ha sido esta semana, me han cambiado a cultura. Bueno, pues cuando se emita Será otra cosa. Y cuando entonces será, a saber. Y Estefan Soriano, ¿Qué tal? director general de Diversidad de la Generalitat de Valencia y secretario de Diversidad del PP de Valencia. Oye, qué ilusión teneros a las tres, me siento súper importante de repente. Me siento Gloria Serra o algo así. La idea de esta entrevista es conoceros a vosotros más como personas, ¿vale? Y qué os ha motivado tanto para ser pues, políticos y a militar en cada uno de vuestros partidos. ¿Cómo fue vuestra realidad LGTB a la hora de crecer? En plan, ¿vuestro entorno lo aceptaba? ¿Cómo fue todo eso? Vamos así en orden. Pero así. Pues bueno, yo es un poco distinto porque yo he tenido 2 salidas del armario en mi vida. La primera fue un poco más fácil que la segunda, la verdad. La primera fue cuando era adolescente y yo todavía vivía en Cáceres, porque yo nací en Cáceres y es mi madre la que es de aquí de Madrid. Y la verdad es que fue más fácil, bastante más fácil, salir del armario como chico gay en los 2000 que empezar una transición como mujer trans en los 2020. La verdad es que fue bastante más fácil y bueno, la segunda salida del armario pues ha sido más complicada, ha sido más complicado de explicar, más complicado de vivir, más complicado de adaptar a todo mi entorno, pero bueno, pero aún así la verdad es que yo estoy... ¿Con tu familia incluso? Sí, con mi familia también. Yo estoy muy agradecida del entorno que tengo cercano, de mis amigos de toda la vida, de mi grupo de amigos de toda la vida, que la verdad es que se volcaron absolutamente conmigo. Estoy muy contenta también y muy agradecida de haber empezado mi proceso de transición cuando ya militaba en Más Madrid, porque la verdad es que fue un auténtico lujo cómo se portaron conmigo, cómo se volcaron conmigo, cómo me apoyaron, cómo me respaldaron, cómo me protegieron también, incluso de las hordas de Twitter. Y la verdad es que en ese sentido me siento, a pesar incluso de las dificultades y de lo duro que ha sido a veces, me siento privilegiada conociendo las historias mucho más duras de otras muchas compañeras. Santi, ¿cómo fue tu caso? Bueno, a ver, lo mío fue también un poco raro porque yo soy de un pueblo de la Sierra de Huelva muy pequeñito y claro, yo salí del armario cuando ya me fui del pueblo. Me fui con 18 años a Sevilla a estudiar y con 21 o 22 me vine a Madrid. Entonces yo con 19 años salí del armario pues con mis compañeros de carrera, con mis amigos. Me hice un grupo de amigos del colectivo ahí en Sevilla, pues lo típico cuando sales del armario, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo a mi familia no se lo había dicho. Lo cual no significa que no lo supiera, pero yo no se lo había dicho. Y entonces yo me vine a Madrid en el año 2011 y entro en asociaciones LGTBI y en el año 2013 estaba coordinando el área joven de la LGTBI y además era el año joven. Y entonces de repente me dice Boti, que era la presidenta de entonces, Grande Boti.
pues era el pregón. Y claro, yo venía, imagínate, un chavalín con 20 y pocos años de un pueblo que sí, que había venido al orgullo, pero que ese año era como mi primer orgullo desde dentro, que la cosa se vive totalmente diferente. Entonces le digo a Boti, oye, Boti, ¿puedo subir al escenario para ver Entonces el pregón era en la plaza de Chueca. Claro, aquello desde allí arriba se veía brutal. Y entonces, de repente me coge Boti, me sube al escenario y dice, bueno, y ahora voy a dar unas palabras el coordinador del área joven, que es del año joven. Y claro, me da el micro y yo que no suelo tener mucho problema para hablar, pero en ese momento me quedé así, totalmente bloqueado. ¿Qué pasa? Que pues tiré por lo fácil, que fue meterme con Ana Botella. Y entonces empecé al bote, botella al que no bote. Entonces la plaza pues se levantó. Cuento esto porque fue como salí del armario con mis padres. Mi madre me vio en La Sexta y entonces al día siguiente hablé con ella y me dice, hijo, te he visto en la tele. Y a mí lo primero que se me ocurrió decirle fue, ¿y salía guapo, mamá? Y me dice, sí, hijo, pero ¿por qué no me lo habías dicho si yo ya lo sabía? Pero lo mejor fue mi padre. Cuando llegó ese verano al pueblo, estoy sacando las maletas del coche, entro por la puerta, estaba mi padre así en la puerta y dice, perdón, pero para decirlo con literalidad, dice, coño, el gay star. Y digo, no. Claro, tú imagínate un señor en ese momento tenía 50 y tantos años, de pueblo cerrado. Es verdad que mi familia, estos temas nunca habían sido, o sea, nunca se habían hecho comentarios homófobos ni nada, pero era un tema un poco tabú tanto en el pueblo como en tal. Entonces me chocó mucho la reacción de mi padre. De hecho, me dio muchísima vergüenza, ¿no? Y fue así un poco como salí del armario. ¡Qué fuerte! Estefan. Yo creo que tuve, por lo que, bueno, un poco parecido a lo de Santi. Yo al final he sido un pueblo yo nací en Francia, pero mi familia y yo nos trasladamos a Benaguacil, que es un pueblo de la provincia de Valencia, y yo con 18 años pues ya tenía muy claro por dónde iban los tiros. Lo que pasa es que es verdad que me daba mucho reparo contarlo en casa, un poco porque tenía la sensación de que le iba a fallar a mi gente, al entorno, a mis amigos, y que iba a ser algo, vamos, que se iba a caer el mundo. Pero se lo dije a mi mejor amigo, se llama Miguel, le dije, oye, tengo una cosa que contarte. Y le dije, mira, que me gustan los chicos. Me dijo, pues mira, tengo que contarte algo a mí también. Y yo pensaba que se cachondeaba de mí. Digo, oye, deja de tomar el pelo. Y a las 2 semanas hablé con mi madre, y eso que le dices dije a mi madre lo que había, ningún problema, y le dije, pero no digas nada a nadie. Claro, no digas nada a nadie. Mi madre, yo creo que por la noche ya se lo había contado a mi padre. Entonces, a las 2 semanas, con mi mejor amigo de coartada, digo, vente y vamos a hablar, quiero hablar con mi padre. Y me acuerdo que me senté y me puse a llorar, y mi padre no entendía qué me pasaba, ¿te ha pasado algo? Tal, y digo, no. Y me dice, no te preocupes, que mamá ya me lo ha contado. Y además un poco me dijo, me sabe muy mal que lo hayas podido pasar tan mal y que tú no lo hayas dicho antes. Yo ya a los 20 ya era concejal en mi pueblo y sigo siendo concejal a día de hoy, tengo 38. Y me acuerdo que la primera legislatura tocaba renovar las listas y a mi alcalde, Chimo, que sigue siendo alcalde, le dije, oye, que yo no quiero repetir en listas. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, porque soy gay. Y me dijo, bueno, pues ahora dime un motivo para no repetir. Entonces me volví a poner a llorar, soy muy sentimental, y la verdad es que he tenido mucha suerte. O sea, eso sí, no me he encontrado en mi entorno, en mi familia, en mis amigos. Los amigos también son familia, y así fue, hasta hoy. Para cualquier persona, el entorno en el que nace y la familia en la que crece es clave a la hora de marcar pues todo, a la hora de relacionarse, a la hora de tener unos ideales, a la hora de tener unas creencias. Para una persona LGTBI, lo que vive según crece es incluso más clave porque te marca muchísimo más. Yo, por ejemplo, soy una persona, yo soy muy de izquierdas, y la razón de ello es porque mi familia es muy de izquierdas. ¿Creéis que vuestros casos, el entorno del que venís, la familia de la que venís y las circunstancias que tenéis son clave a la hora de los ideales que habéis tenido? Sí, sí, porque es inevitable al final. Es que, como dices, al final es inevitable que un poco la manera de ver el mundo que escuchas en casa cuando eres pequeña condiciona la manera de ver el mundo que tienes cuando eres más mayor. Y yo siempre recordaré de pequeña cuando mi madre, que viene de una familia como bastante más de derechas, y mi madre, cuando yo era pequeña, me contaba que ella, la primera vez que pudo votar, votó comunista,
y luego mi madre ha tenido siempre unas ideas políticas como muy... que tampoco ha sido una persona muy hiperpolitizada a lo largo de su vida, pero como esa primera toma de contacto con lo que el posicionamiento en el mundo que implica lo que votas, claro que influye. Y al final, tú, según vas creciendo, pues al final es inevitable querer parecerte a lo que tus padres, o al menos tu padre o tu madre, querrían ver en ti. En mi caso no, porque en mi casa no se hablaba nunca de política. O sea, yo me enteré de que mis padres votaban izquierda cuando yo me afilié al PSOE. O sea, yo entré en las Juventudes Socialistas de mi pueblo. Bueno, de hecho la fundé porque no había Juventudes Socialistas, sí que había partido, pero no había Juventudes, con 17 años, y entonces me enteré además de la historia de mi familia, porque en mi casa no se hablaba de política, porque al abuelo de mi padre, que fue concejal del PSOE en el pueblo en el 36, bueno, pues lo torturaron, lo fusilaron, y de hecho sigue en una fosa. Entonces eso marcó tanto a la familia de mi padre que mi abuelo decidió que no se hablaba de política. De hecho, mi abuelo nunca votó, porque él consideraba que la política le había robado a su padre. Entonces yo creo que a mí lo que me marcó fue la época que me tocó vivir en la adolescencia, que fueron los últimos años del gobierno de Aznar. Pues todo lo del Prestige, la guerra de Irak, el matrimonio igualitario, y también mi profesora de filosofía. Y no porque la idealizara, sino por todo lo contrario. O sea, yo tenía una profesora de filosofía que era muy de derecha. Es verdad que potenciaba mucho el debate en clase, lo cual... es necesario. Claro. Y además fue una época de debates ideológicos muy potentes, ¿no? Porque, bueno, el tema de la guerra, el tema del Prestige no es tanto ideológico, pero el tema del matrimonio igualitario, las primeras leyes de igualdad de Zapatero, y entonces todos los días teníamos debate, y yo ahí empecé a formar un poco la conciencia más política pues tengo esta serie de valores. Es verdad que en mi familia sí que los valores se habían transmitido, no tanto los ideales políticos, pero sí los valores que conllevan esos ideales. Y fue un poco como me marcó, y de eso pues hace ya más de 20 años, o sea que aquí sigo militando. Yo no soy diputado como de hace no sé cuantos años, concejal, igual toca ya renovación ahí un poquito. Pero no, somos 12.000 habitantes. Pero sí que llevo militando desde que tengo 17 años. ¿Y en tu caso? Yo creo que el entorno es verdad que te condiciona. Total. Ya no solo el entorno familiar, sino también de amigos y amigas con los que te rodeas. Es verdad que, vuelvo a decir, que yo el entorno que siempre me he encontrado, en este caso, a mí siempre me ha picado la curiosidad de la política, y la verdad es que he crecido al lado de una persona, que en este caso es mi alcalde y de los concejales y concejalas, donde... vamos a ver, el ser gay no ha sido ningún problema, sino todo lo contrario. Yo creo que ha sido algo muy positivo también para esa evolución en la cual ha pasado el Partido Popular desde hace 20 y pico años hasta el día de hoy. Pruebas es que soy director general de diversidad con un gobierno y un presidente del Partido Popular. Pero yo sí que creo que al final también la persona pues vas absorbiendo valores de la familia, de los amigos, también a nivel educativo. Yo creo que es muy importante, también del entorno laboral o con quien tú compartes tu vida. Y al final yo creo que muchas cosas nos unirán, que al final, ya verás, cuando acabamos hoy, seguro que en muchos puntos nos encontraremos, y en otros pues no nos encontraremos, pero como la vida misma. O sea, sea como una familia, seguro. Y somos más o menos de la misma quinta los tres, ¿no? Yo soy del 86. ¿Yo del 87? Yo soy del 95. Ah. Igual que yo. Vale. Sí, claro. Pero lo habéis creído, lo habéis creído. Yo soy del 88. Estaba flipando. Sí, 87, 88, 88. Yo soy del 88. Sí. Tú eres la pequeña. Sí, era pequeña. Pero era ¿el qué? 86, el más mayor. Sí. 88. ¿Qué os llevó a militar en el partido en el que estáis cada uno? A mí, Manuela Carmena. Sin ninguna duda. O sea, yo no había tenido militancia en ningún partido político previa hasta que en 2015
apareció como el fenómeno de Manuela Carmena. Fueron las elecciones municipales aquellas que todo Madrid se volcó haciendo los carteles preciosos y unas ilustraciones maravillosas, y Manuela Carmena se convirtió en la abuela de todos los madrileños y madrileñas, en la abuela de los gatos, literalmente. Y justo en aquel momento, en 2015, en la primavera de 2015, yo me mudé a Sevilla. Y porque yo me fui a hacer la tesis doctoral a Sevilla, estuve 4 años, de 2015 a 2019, viviendo en Sevilla, haciendo la tesis doctoral allí, dando clases en la universidad allí. Y entonces... ¿En cuál? En la de Sevilla, en las... Que yo estudié en la UPO. Vale. Pero yo estuve en esos mismos años también en Sevilla, o sea que estuvieron Sí. los tres. No Yo sé si estuve esos 4 años trabajando en la fábrica de tabacos, en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Y justo me perdí el mandato de Carmena en Madrid, que fue del 15 al 19. Y lo viví como con muchísima pena y muchísima... y un anhelo ahí como de joder, me hubiera encantado participar de esto tan bonito que ha pasado en Madrid. Y esos 4 años que estuve en Sevilla, claro, yo veía todo lo que pasaba en Madrid. Yo seguía viniendo mucho a Madrid porque yo tenía toda mi vida aquí en Madrid, pero como que no pude implicarme directamente porque no estaba viviendo aquí. Entonces en 2019 volví a Madrid. Después ya había defendido la tesis en la Universidad de Sevilla, ya había terminado esa etapa y me volví a Madrid, y en aquel momento justo empezaba la campaña para las elecciones de 2019 y dije, esta ya es la mía. Yo quiero formar parte de esto, porque yo nunca había sentido como esa llamada de este espacio político de verdad me representa, yo aquí de verdad puedo aportar, yo aquí de verdad me siento reconocida en lo que se defiende, en lo que se dice y en lo que se hace. Y como me había pasado, pues eso, primero con el proyecto de Manuela Carmena y después con Más Madrid, que nació propiamente como tal, como partido en 2019. Y ahí me metí de cabeza y entonces viví como todo el inicio de Más Madrid en 2019, como yo entré pues a repartir panfletos y a pegar carteles. Y aquí hemos llegado. ¿Y tú, Santi? Pues yo tengo como 2 épocas. La primera que os he dicho un poco, que es esa época de Zapatero, ¿no? Por todos estos temas. Y luego tengo una segunda época, porque yo cuando me vengo a Madrid como que me enfado un poco con la política. O sea, no me enfado un poco con la política, sino... Es verdad que, o sea, yo me fui del pueblo con 18 años, me fui a Sevilla, estuve 5 años en Sevilla y en 2011 llegué a Madrid. Y es verdad que allí participaba mucho de las juventudes del partido, del propio partido, pero bueno, los partidos a veces, pues todos sabemos cómo funcionan, todos, y me vine un poco desencantado. Y entonces aquí en Madrid... pues empecé a participar en asociaciones LGTBI. Era, digamos, mi forma. Ya a mí siempre me ha encantado participar. Nosotros en el pueblo, era un pueblo muy pequeñito de 800 habitantes, pero con 14 años montamos una asociación con los jóvenes del pueblo y teníamos un local, hacíamos excursiones, organizábamos casas del terror para que la gente del pueblo viniera a vernos. Entonces siempre me ha gustado como participar y como, digamos, había... perdido ese espacio de participación política, pues en una jornada de la FLGTB de jóvenes, que fui por un amigo, pues claro, yo es verdad que había estado o sea, llevaba mucho tiempo fuera del armario, pero en Sevilla nunca había participado en asociaciones LGTBI. Y cuando llego aquí a Madrid, pues me voy a esa jornada y yo me doy cuenta en esas jornadas de que mucha gente lo sigue pasando muy mal, ¿no? Pues en las distintas ponencias, cuando la gente cuenta su experiencia y digo, joder, yo no lo he pasado tan mal. Es verdad que lo pasas mal, sobre todo cuando tienes 15 años y piensas que... Yo pensaba que tenía una enfermedad. O sea, imaginaros hace, bueno, tú lo sabes, hace, pues yo qué sé, 20 y tantos años en un pueblo sin internet. No sé cómo sería. Claro, sin internet, sin referentes en televisión, ni en cine, ni en nada. Encima todos los referentes que salían se morían de SIDA. Quiero decir, Bendito muy Jesús complicado. Vázquez que apareció. Total. Bueno, y Boris Izaguirre también, También. Sí, pero bueno, Pero bueno, ahí podríamos hablar de la Sí, homofobia. es otra época, Claro. es otra época, ¿no? Y juzgar también las cosas de otra época con la óptica de ahora, Es injusto. creo que no es justo para la gente que vivió esa época.
Y entonces, pues nada, entro en Kogan, estoy en Kogan, pues llevando sobre todo lo que se me daba mejor, que era la parte de comunicación. He hecho un cable también en la Organización del Orgullo, con medios y tal. Y o sea, yo no dejé de militar en el PSOE, seguía militando en el PSOE, pero de una forma pues muy discreta. Iba a algunos actos, algunas cositas, y además también entendía que mi militancia era privada, pero que tenía que escoger también entre tener un cargo en un partido o en una organización social, ¿no? Y entonces en 2021, cuando Ayuso repite las elecciones, cuando se pelea con Ciudadanos ya definitivamente, me llaman del partido y me proponen ir en la lista y bueno, me pareció también una oportunidad muy buena para el trabajo que se hacía desde la asociación, poderlo llevar a sede parlamentaria, que al final lo que sí me he dado cuenta es que nuestra voz tiene mucha más fuerza cuando estamos en un parlamento que cuando estamos en una asociación, a pesar de que en las asociaciones se trabaja infinitamente muchísimo. más que en un parlamento, y no es porque no trabajemos en el parlamento, sino porque en las asociaciones, a pesar de lo que piensa mucha gente, la inmensa mayoría de los que hemos pasado por ahí hemos sido personas voluntarias que no hemos cobrado un euro nunca, al contrario, nos cuesta el dinero y bueno, y sí que a partir de ahí pues empiezo, que llevo 3 años, ¿no? Desde 2004, ¿no? ¿Tú entraste en el 19 o en el 21? Yo entré en el 21, con la repetición. Vale. Pero me gusta que digas esto, y voy a meter cuña publicitaria porque tenemos un capítulo precisamente con Víctor Gutiérrez y Ronnie de la Cruz, que Ronnie es el presidente de Kogan actual, en el cual hablamos de asociaciones versus instituciones por la lucha de los derechos LGTBIQ+, que de verdad os lo recomiendo si estáis llegando aquí ahora, que estáis desubicadas y no sabéis quiénes somos. Pero bueno, ponéroslo. Pero me llama mucho la atención lo que digas, que rehuyeses tanto de todo el aspecto político cuando tú eres politólogo. O sea... Esto no es lo mismo. Ya... O sea, curioso. Mucha gente piensa que se estudia ciencia política para ser político y luego te metes en los perfiles de los diputados en el Congreso, en cualquier cámara autonómica, o te metes en los ayuntamientos y la inmensa mayoría, o sea, los politólogos seremos un 10, un 15. Es verdad que con la irrupción de Podemos sí que, porque al final era un partido compuesto por muchos politólogos, ¿no? Sí que entramos más de lleno en la escena política, pero antes de eso la inmensa mayoría eran juristas, economistas y de ese tipo de rama. Claro. Otros perfiles. Y yo, de hecho, de politólogo no he ejercido nunca. O sea, yo hice ciencia política, terminé la carrera en 2011. Yo no sé si os acordáis de 2011, pero eran años muy jodidos a nivel laboral. De hecho, mi primer trabajo después de ser socorrista en Sevilla fue de atención al cliente en una empresa. Y entonces, a través de ahí, me hice luego un máster de tema de SEO, de posicionamiento web, y en la propia empresa pues fui escalando hasta que acabé en el departamento de comunicación, y solo estuve un tiempecito muy pequeño en el Congreso de asistente, pero era casi un trabajo más administrativo que político, sí. La mayoría de los politólogos no trabajan en política en este país. En Estados Unidos sí, pero aquí no. Otra cuña. ¿Y en tu caso, cómo fue? ¿Por qué esa militancia? Mi caso es muy municipal, y sabe, también por mucho amor a mi pueblo por parte de mi abuelo José, que era un enamorado de Benaguacil, y me inculcó que había que cuidar a la gente, y muy lo social. Yo soy muy de lo social. De hecho, no creo que pudiera estar en otra área que no fuera ahora mismo con la consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Y es verdad que a mí mi alcalde, la primera campaña electoral suya, le ayudó mucho. Entra alcalde, diputado provincial, entonces me ofrece, yo estaba estudiando la carrera y me dice, oye, necesito a alguien para que me eche una mano, sobre todo de cara también a movilización de la gente joven y también otro tipo de perfil que un poco rompiera también con la forma de hacer la política municipal. Le digo que sí, y ya con 20 años me propone ser concejal. Entonces ahí inicio lo que es pues concejal de fiestas de policía. He sido concejal de casi todo, menos de urbanismo, Hacienda, que son las dos que nunca he querido. Yo también sería concejal de policía. De policía, bueno, sí. Allí iba a decir que yo sería de fiestas. Muy bien. También. Pues oye, Me echaría. luego en el café os cuento, pero y la verdad es que y luego a nivel provincial, cuando hay un cambio, a ver, hubieron unos años muy convulsos en Valencia, no hace falta que os los cuente, a nivel de partido, de los cuales nosotros no formamos parte, mi pueblo. Y entonces es verdad que cuando hubo la renovación del Partido Popular entró el actual presidente de la Diputación, Vicente Monbó,
que además es un tío muy joven, alcalde de un pueblo pequeño también, y hicimos buenas migas, y entonces me ofreció ser responsable de igualdad y diversidad a nivel provincial. Luego, cuando ya llega el cambio a través del actual presidente regional, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, me dice, oye, ¿te apetece dar el salto en materia de diversidad? Además, yo nunca abiertamente he explicado a la gente mi forma de ser, de querer y de entender la vida, y yo le dije, oye, ¿tú estás seguro? Porque yo soy un poco heavy y además no tengo reparos, o sea que... Y me dijo, sí, además es lo que queremos, sobre todo un cambio de aires en el PP en Comunidad Valenciana. Luego se ganaron las elecciones y estaba en un concierto de los 40 principales en Mislata, donde es alcalde Bielsa, uno de los dos candidatos ahora del PSOE en la provincia de Valencia, y me llamó la vicepresidenta, me llamó mi alcalde, vicepresidente, el presidente. Me dijeron, oye, mañana te nombramos director general de diversidad. Le dije, pues no sabéis lo que habéis hecho hasta ahora. O sea que intentando hacer diversidad, que ya es... Vosotros dos sois muy vocales en cuanto a los derechos y a las políticas LGBT. ¿Surge de vosotros esas ganas de ser reaccionarias en cuanto a las políticas LGBTI, o es más de parte de vuestros partidos que os pidan que seáis más vocales en cuanto a los derechos? Bueno, reaccionaria precisamente es la gente que nos encontramos en la Asamblea de Madrid. Más revolucionario. Sí, y por eso precisamente tenemos que ser como mucho más vehementes, porque claro, estabas diciendo cosas con las que no puedo estar más de acuerdo. O sea, a mí me parece necesario y valioso que haya personas como tú en un partido como el Partido Popular, porque sencillamente me parece que tiene que ser transversal. No, Claro. que no hay nada más normal del mundo que haya personas LGTBIQ con valores más conservadores, y tienen todo el derecho del mundo a tener también una representación política. Claro. Pero claro, lo que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, y no solo en la Comunidad de Madrid, también en otros muchos lugares de España, Y el mundo. es que sí, es un partido popular que, me vas a permitir, pero que está convirtiendo en campaña política, en estrategia política, el ataque a los derechos de las personas LGTBIQ+. Bueno, ahí es de esas cosas, Entonces, no discreparemos. Pero bueno. Decías que No, las fíjate, cosas que yo creo, funcionan, que las ¿verdad? cosas que funcionan hay que conservarlas. Bueno, las leyes LGTBI trans de la Comunidad de Madrid funcionaban y la presidenta Ayuso se las ha cargado. Bueno, Entonces, ayer, bueno, por eso se las ahí- intentaron cargar más, y yo creo que quedó reflejado, pero bueno. Pero fíjate, Yo os hablaré de lo que sé que Yo de tierra. estoy seguro que vas a estar más de acuerdo, al menos tomando en cuenta lo que has dicho, vas a estar más de acuerdo con Jimena y conmigo que con la gente que está llevando los temas LGTBI en el Partido Popular de Madrid. sin ninguna duda. Ya, y no te lo digo como un ataque porque yo estoy de acuerdo con Jimena, y además siempre lo he dicho, digo, yo creo que las personas LGTBI somos necesarias en todos los espacios, o en casi todos los espacios políticos. Y a ver, y la realidad, y la sabemos, es que hecho, estamos en todas partes. Claro, de hecho, uno de los mayores logros de la lucha LGTBI que hubo históricamente en Argentina es que la derecha parte de la derecha se sumó a los avances en materia del matrimonio igualitario, Bueno, la en ley de Europa, identidad de género. Alemania, Sí. Francia. Y yo creo que, no es por hablar de lo que haya hecho o haya dejado de hacer el Partido Popular, porque además yo creo que eso tendríais que ser más vosotros No, internamente. yo te lo digo que- claramente. pero sí en que su es día verdad- nos equivocamos y la penitencia la hemos pagado. Claro, pero cuando años luz, pero bueno, se siguen cometiendo errores, no es solo el matrimonio igualitario. Mira, Bueno, pero Todo el tiempo se siguen perpetrando Perdón, ataques. sí, no, pero que sin entrar en debates, yo creo que errores todos los partidos cometen. Ya, pero es que decir eso... No quería decir errores, claro. quería decir ataques. Claro, vamos. Decir que todos los partidos son iguales en todo no es cierto. Todo, no, cada uno. O decir que en todos los partidos se cometen errores, por supuesto, en todos los partidos se cometen errores, pero claro, en materia de derechos LGTBIQ+, pues hay unos partidos que cometen más errores que otros. Y el mío probablemente también cometa errores, no digo que no. Y el de Jimena probablemente también, porque ninguno es libre de la LGTBI-fobia. Pero, claro, cuando te encuentras que en pleno siglo XXI, en el año 2025, tienes un debate en el Parlamento de la región que se presupone que es la que acoge a más personas LGTBI de España, y la representante del Partido Popular, cuando le propones que criminalicemos las terapias de conversión en la ley,
se ofende porque dice que estamos haciendo un ataque a la Iglesia Y vota que no. y vota que no, pues ahí tenemos un problema. Y yo creo que hay muchos partidos populares. Igual que hay muchos partidos socialistas, de convención. más madrileños. Pero, Es que creo que hay cosas pero ojalá el Partido Popular de Madrid se pareciera en eso más al Partido Yo creo Popular. que hay cosas se hace debate. Es decir, las terapias de convención están prohibidas. Os Es que estáis- no a más. os estáis adelantando un Tiene poco sanción porque administrativa, no están en el Código Penal, que eso es una de las cosas que pedíamos la semana pasada. Pero la Bueno, la perdona, comunidad valenciana o sea, están por prohibidas. ceñirnos a la pregunta que nos estabas haciendo, quería decir habíamos ido un poco por la Ahora rama. vamos, Es que os estáis vamos al debate. Sí, os estáis adelantando y es normal ir al debate porque La verdad además- política es así, Ahora te contesto la pregunta. que Oye, pero por lo contestar que he visto de ellos dos en el Parlamento, es un debate bastante light, están bastante tranquilos. Porque estamos en un ambiente friendly. Yo friendly. Claro. No, Y pero además, seríamos 2 contra 1, ¿no? Pues. Muy bien, y muchas sería gracias. demasiado injusto. La cuestión es, no, creo que el punto a lo que te venía a comentar es que lo que estás comentando están totalmente de acuerdo con Claro. lo que estás diciendo y están eso, pero se dan cuenta que a lo que se enfrentan ellas en el día a día es completamente diferente a lo que tú estás diciendo. Otro universo. Y están hablando más de ti que de ellas. Mira, es que, De lo frustrante tiene que ser a para ti. veces, y de verdad, a veces hacemos más caso al ruido de un músico que al de la orquesta entera. Y os aseguro que dentro del Partido Popular hay muchísima más gente que piensa como yo os estoy diciendo, porque. Pues es que hablen más. Bueno, a ver, Porque lo que vamos se a ver. escucha es otra cosa. pues. La yo no- última yo no- campaña que hizo mira, el Partido Popular a nivel nacional que hablaba de derechos LGTBI era para derogar la ley transestatal. Y no, Pero que vamos a ver, que se quiera, pero Santi, que un partido determinado, incluso el mío, quiera plantear sobre un texto legislativo unos cambios o una modificación, pero bueno, el presidente nacional ha dicho que lo que quiere hacer es una modificación y plantear otro tipo de ley, donde a lo mejor podemos encontrar más consenso, pero ocurrió con la ley del sí el sí, que tanto efecto hay, o ocurre también cuando dicen, oye, estamos en contra, y lo estamos viendo, yo no voy a entrar a debatir porque seguro que estás en contra, pero cuando ciertos partidos, todos yo creo que estamos en contra de la prostitución y luego vemos conductas impropias de miembros que seguramente no representarán a ninguno de los partidos que están en contra de la prostitución. Pero dicho eso, yo creo que lo que hace falta es puntos de encuentro y huir de otro tipo de debate que creo que lo que buscan más es intoxicar. Es verdad que mi parte no es la vuestra, porque vosotros estáis en el Parlamento y estáis acostumbrados al debate, las mociones, las propuestas. Lo mío al final es levantarme todos los días, acostarme pensando que tengo que gestionar para todas y para todos. Es decir, me tengo que sentar con colectivos y entidades que sé que por mucho que yo les diga, como soy del Partido Popular, no les va a gustar nunca. Pero lo tengo que entender. A lo mejor lo tengo muy impregnado porque llevo toda la vida de concejal y sé lo que es sentarme con muchos partidos, gente que no piensa, pero bueno, lo mío es pico pala, intentar hacer las cosas lo mejor posible y siempre con mucho sentido común, intentar ayudar. El problema es que el PP en Madrid no tiene nadie pico pala como tú en Valencia con estos Sí, temas. De hecho, había una persona y lo han quitado. O sea, yo te compro que lo que hacen falta son consensos, pero para poder llegar a consensos tenemos que quedarnos en el consenso de los derechos humanos. Y el Partido Popular se está saliendo del consenso de los derechos humanos muchísimas veces. Yo no lo he visto. Muchísimas Yo, veces. sinceramente, es que no- Claro, o sea, no podemos estar pidiendo consensos y llegar a acuerdos y estar y lo que nos une, tal, Pero es que cuando estamos saliendo del consenso de los yo lo que derechos muchas humanos. veces veo es que los partidos están enconados. Es decir, lo que dice un partido es es palabra de Dios. Pues oye, no. Pero Mira, Ábalos, por ejemplo, es de mi provincia, es la provincia de Valencia. ¿Representa la ejemplaridad? Pues no creo. El Partido Pero bueno, Popular Hombre, yo está no creo el que Partido PP de Popular Valencia esté para hablar de ejemplaridad. Pero ves, Pero bueno. el Partido Popular No, pero que si nos estamos- ponemos pero, a- Estefan, es que No, si yo estamos hablando de unos personalizo, temas, ¿no? y tú sacas otro que no seré yo quien defienda a Ábalos, El- que pague si ha hecho algo, que lo pague con todas las de la ley. Igual que él, todo el mundo. Pero estamos hablando de No, pero estoy derechos contigo, por eso LGTBI. estoy contigo. Pero ¿sabes una cosa? Si quieres hablar de consenso, vamos a hablar de consenso, porque en Madrid, en el año 2016, llegamos a un consenso y fíjate, no voy a ir a la ley trans. Sí. Que es verdad que el Partido Popular se abstuvo. Voy a ir a la ley LGTBI. votó a favor el Partido No solo es que votara a favor, es que fue la un impulsó, proyecto la de ley impulsó. del gobierno de Cristina Cifuentes. Y ahí llegamos a un consenso. Es verdad que no estaba Vox. Es verdad. En ese momento no estaba Vox. Ahí llegamos a un consenso, todas las fuerzas políticas, con las entidades que de verdad representan a las personas LGTBI, que de verdad representan a las personas LGTBIQ+, Personas LGTBIQ+.
que a veces también Bueno, nos pero la olvida. gente También, es que a veces organiza a través de organizaciones. Yo ahí es una crítica que lanzo No. para todos los partidos que están en los parlamentos. A veces se hacen leyes y se olvida realmente las leyes para quién se tienen que hacer. Pero a la veces ley que se hizo en digo, Madrid... digo en general, y mirad Sí, que yo no estoy pero vamos al consenso. El consenso fue que teníamos una ley que hablaba de tener protocolos antiacoso en los centros educativos, que hablaba de tener protocolos para proteger a las personas LGTBI, especialmente a las personas trans en el deporte. Hablábamos Contenidos también educativos. de cultura. Y todo eso, el Partido Popular de Madrid ha decidido que ya no está Que de se acuerdo sale con de eso. ese consenso. Yo, Santi, entiendo una cosa. Yo vengo de la Comunidad Valenciana y Sí, desconozco, os lo digo sí, en yo lo serio, o sea, entiendo. desconozco, yo Pero hablo por eso- en términos generales lo que Pero por representa. eso, Si pero por queréis eso os diga... te lo contamos para que tú hables con la gente del PP de Madrid Pero- y le hagas No, yo estoy muy bien Ya que donde a nosotros estoy. no nos hacen No, yo caso. estoy Lo muy que, bien lo, donde que es estoy. lo que es innegable Yo es estoy muy que bien hoy ahí. en 2025 el Partido Popular en Madrid y el Partido Popular en general en otros muchísimos sitios de España y casi en toda España está defendiendo posturas en las que no estaba y en las que sería impensable que estuviera antes de que apareciera Vox. Y Yo esto creo que no es así, nos pero ha bueno. sacado del consenso de los derechos No, es humanos. así. Nosotros Es seguimos, así, al es menos el así. PSOE que estaba en 2016. Quiero decir, porque Madrid no estaba en ese año, ¿no? Pero Estábamos en el Parlamento. nosotros estamos en los mismos posicionamientos, que son defender la ley trans y la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, y es en lo que nosotros hemos estado, es lo que nosotros hemos defendido y tal. Ahora, que yo se lo decía, mira, yo cuando entré en la Asamblea, lo que le dije al PP fue, digo, ojalá que el día de mañana, cuando yo salga de la Asamblea, no haga falta que debatamos aquí temas LGTBI porque estuviéramos todos de acuerdo. Y ojalá que el Partido Popular... Ojalá, yo creo que llegará el día que eso ocurra. Pero es que habéis ido para atrás. Pero si vamos a peor, No, de si verdad. cada Pero mes... vamos a ver, yo creo, la verdad, que no. Si os lo digo, eso es que deciros otra cosa sería no deciros la verdad. Yo no creo que vayamos a peor. Es verdad que puede ser que hayan personas o determinados partidos, o incluso ya no a nivel de España, sino a nivel mundial, que les interesa sacar a debate temas que lo hemos dicho de manera clara. Es que yo creo que hay cosas que se están sacando a debate que no ha lugar a debate. Es decir, que hay que proteger a las personas trans, por supuestísimo que sí. Pero que igual que hay que proteger a las personas con vulnerabilidad, hay que proteger el edadismo. La derogación de las leyes LGTBI trans de la Comunidad de Madrid la ha hecho el PP solo claro, sin Vox, porque tiene mayoría absoluta y nadie se lo estaba pidiendo. En el tema ni del siquiera. Kensex, yo llevé al Consejo LGTBI de la Pues Comunidad yo lo he llevado Valenciana también a la Asamblea de Madrid. la aprobación de poner en marcha un plan de coordinación, y a mí hay entidades que me votaron en contra porque me decían que iba a estigmatizar a las personas A gays. mí en la Comunidad de Madrid, Yo en la no lo Asamblea de Madrid entiendo. me ha votado en contra el PP. Pero ves, mira, Cuando además tienen un plan hecho, por cierto, muy bien hecho, y esto lo quiero reconocer, pero el problema es que lo tienen metido en un cajón. O sea, el plan No, lleva pero por eso hecho os digo que a más de un veces año, yo creo con que va entidades, más- con universidades. Pero con en tal. realidad no os estáis dando cuenta, pero estáis hablando todos de lo mismo. es que Que realmente estáis hablando del mismo punto punto, que común es existe. el punto común, Claro que que es existe. la realidad de, tú lo has dicho, existen muchos PPs y es una realidad en el sentido de yo tengo esta opinión y puedo no y estar de convencido, acuerdo, y estoy puedo no convencido estar que de acuerdo con mi existen partido. muchos más Madrid Y ya te muchos digo yo que PSOE. existen muchos PSOEs también. Por que eso, de esto- por eso. que de esto hay que hablar también. Lo digo yo, no te Que de esto hay que hablar Madrid, también. Luego hablaremos de eso. Pero bueno. Pero, o sea, que el punto en común es el hecho de, al final, se trata de. Existen unas personas que son LGTBI, que militan en un partido y que tienen sus opiniones sobre el LGTBI, sobre nuestros derechos y que después se dan de bruces o no con las directrices de un partido, las ideas de un partido y lo que tenga que hacer. Pero estamos perdiendo un poco el foco y vamos a volver después Sí, a un ver. poco sobre ello. El punto era preguntaros que si erais tan vocales por una Sí, esa es la pregunta que propia dejaba sin responder. o por Es que el una partido cuestión de que el partido lo pide. A mí el partido lo que me pide es que hable de economía y empleo, que es de la comisión de la que soy portavoz. ¿Qué tiene que ver esta tertulia? Y porque yo, después de trabajar en la universidad y antes de ser diputada, trabajé en un sindicato y bueno, mi tema ahora mismo son los temas de empleo. Eso es de lo que el partido me pide que hable. Yo, y os lo digo desde el corazón, estoy hasta el mismísimo gorro de tener que defenderme de agresiones en la Asamblea de Madrid. No quiero hablar Estoy más de esto. harta, no quiero hablar más de esto, no quiero tener que salir ni una sola vez más al atril a defender mi vida. Mira,
Porque están atacando mi vida constantemente, están insultándome, están denigrándome, están diciendo prácticamente que yo no existo, conmigo ahí delante sentada. Y yo tengo que salir al atril a defender mi vida y la de las personas que son como yo. Estoy harta, no puedo más, y lo voy a hacer todas las veces que lo tenga que hacer porque es autodefensa. Pero estoy harta, yo quiero hablar de economía y empleo. Ojo, y podemos hablar del colectivo LGTBI también en un plano bonito. Claro. Es decir, podemos hablar del orgullo, podemos hablar por supuesto, de y que hacer yo cosas también culturales, y que yo pero también no nos llevo dejan, propuestas, al final. que yo también llevo Sí. propuestas proactivas para el Por aquí. colectivo LGTBIQ+, para mejorar nuestras vidas, evidentemente, porque además de portavoz de la Comisión de Economía y Empleo, soy una mujer trans que es diputada. Y que bueno, que puedo hacer muchas cosas a la vez, pero claro, pero una cosa es eso, una cosa es el trabajo con tu comunidad, que tienes el privilegio de poder llevar a un parlamento, y otra cosa es tener que estar saliendo al atril a defender tu vida. Y tu existencia. Estoy harta. Yo no puedo, y lo voy a hacer todas las veces que lo tenga que hacer porque, vamos, no he dejado yo de autodefenderme ni lo voy a hacer en mi vida. Pero es cansadísimo, es agotador. Y de hecho, la última intervención de Carla Antonelli en la Asamblea de Madrid hablaba exactamente de eso, de que estamos hartas de ser la comidilla de todo el mundo, de que todo el mundo esté todo el tiempo hablando de nosotras en todos los parlamentos, todas las semanas. Que somos muy pocas, que no somos tan importantes para que esté toda la derecha y la ultraderecha todo el día en todos los parlamentos hablando de nuestras vidas. Porque es lo fácil de odiar, es lo fácil de enseñar. Esto es tan diferente que es muy fácil para ti que no lo entiendas y que lo odies. Es agotador, Y con es lo cual agotador. es un arma arrojadiza a la hora de... Es cobarde también. Sí. Y también porque ahora existe mucho hate contra lo woke. Y ellos ya todo lo meten en lo woke. Para ellos ya todo lo que se salga de lo suyo es woke. Entonces, Pero hay que vamos a explicar olvidar. que lo woke. Yo lo expliqué hace 2 semanas en la asamblea. Digo, lo woke ha supuesto que un negro no tenga que sentarse en un asiento separado de un blanco en un autobús. Lo woke ha supuesto que en España una mujer haya pasado de tener que pedir permiso a su padre o a su pareja para abrir una cuenta corriente a poder presidir un banco. O lo woke ha pasado de que a nosotros nos dieran electroshock o estuviéramos en campos de concentración como Tefía a poder estar sentados en los parlamentos. Eso es lo woke. Y lo bueno de lo woke es que a quien afecta es a quien beneficia. Es decir, que yo pueda estar hoy en un parlamento y no en un campo de concentración como hace 60 años, no perjudica a una persona heterosexual que no estaba en un campo de concentración. Es decir, que yo salga del campo de concentración no mete a una persona heterosexual en un campo de concentración. Porque al final lo que subyace detrás de ese odio a lo woke es el odio a la diversidad y a la igualdad, que es lo que promueve la ultraderecha. Pero es que hay gente del Partido Popular, al menos aquí en Madrid, que ya está hablando de lo woke. Que Ayuso ha hablado de lo woke, es que la vicepresidenta de la Asamblea ha hablado de lo woke. Entonces, es como, pero si vosotros estabais hasta hace nada en lo woke, Que lo woke ¿dónde son, estáis ahora? que son los derechos humanos. Efectivamente. Que no es otra cosa, que lo woke son los derechos humanos de todas las personas. Y en tu caso, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, porque al final el lo woke no existe, realmente es un nombre inventado, como si yo digo, se llama pajitas tomates, y así voy a llamar a hacer que la gente diga que esto es demasiado moderno y que la gente está diciendo cosas. No, cariño, no es moderno, es simplemente dejar a la gente vivir, o sea, que existen realidades diferentes a las tuyas. Y además es que yo acepto todas las realidades siempre que sean desde un punto de vista del respeto. Y además aquí hay una frase que me parece de las mejores que tuvo Pedro Cerolo, que es: en su modelo de sociedad no quepo yo, pero en el mío sí cabe usted. Total. Eso es lo woke. Total. Si es que yo siempre digo que yo tengo amigos que votan a Vox, y si yo puedo entender esas cosas, esta mañana todavía con un compañero de trabajo hablaba de ese aspecto, desde su punto de vista, del que no estoy de acuerdo. Evidentemente no estoy de acuerdo con eso, pero intento... Joder, no intento generar ningún sangrado. Pero fíjate, yo estaba escuchándoles hablar y a veces es verdad que nos toca combinar hablar de lo más feo, si lo podemos llamar feo, dentro del colectivo LGTBIQ+, es decir, de las situaciones de odio. Tenemos que saber combinarlo también con hablar de lo positivo de las personas LGTBIQ+. Y yo creo que esa combinación a veces eclipsa más, por desgracia, el odio que otro tipo de casos. Por ejemplo, Carla Gascón, que ha sido tan polémica por los tweets que realizó,
pero ves, nos perdemos en esa parte mala, pero nos olvidamos de esa parte buena de artista, actriz, de peliculón que ha realizado. Que ojo, que ves, nos toca a veces combinar. A lo mejor yo lo veo de otra manera, pero es verdad que a veces hay que combinar, es decir, hay que reivindicar que hay cosas que no pueden volver a pasar, igual que por muy bien que hagas una película, pues hay cosas que no se deben de tolerar, pero de la misma manera que yo siempre intento también poner en valor, es decir, también mucha pedagogía. Yo creo que los tres en nuestros respectivos partidos nos toca hacer mucha pedagogía hasta con los nuestros propios. Pero siempre que haya unos básicos, porque para mí los básicos son los derechos humanos. O sea, es decir, yo de economía puedo discutirte lo que quieras, y a mí dime lo que te salga del coño, que yo te lo voy a comprar realmente, o sea, porque sí, porque no es algo intangible al final. Pero por eso yo creo que a veces en ese, decía Jimena, no quiero que hablen más, estoy harta, tal, el tema de empleo, pero somos el 1%. A veces todos caemos, le ponemos mucho el foco a ese 1% cafre que odia, y nos olvidamos de ese 99%. En este caso, os lo digo, a ver, además de chico de pueblo, 11.000 habitantes, donde siempre me he encontrado cariño por parte de mis vecinos, mis vecinas, mucho amor por parte de mi familia. No me he encontrado ningún amigo que me haya dicho... pero Estefan, hay... De hecho, sobre eso te quiero preguntar... voy a reconocer un poquillo, o sea, antes de acabar, supongo que tú opinas como Jimena, yo me dedico, o sea, volviendo a la pregunta de Bianca hace 15 minutos, que era... media hora, pero bueno. Que era básicamente... el PSOE te marca, en su caso, Más Madrid, el PSOE te marca hablar de políticas LGTBI, no lo dices tú activamente, ¿no? Bueno, a mí me meten, yo siempre digo que a mí me meten en la lista por maricón, quiero decir, y estoy orgulloso de ello, no tengo ningún problema. A mí me meten en la lista porque en ese momento era vicepresidente de Cogan y el partido quería meter, estaba también Carla en esa lista, pero quería meter a otro perfil, y eso es una decisión que el partido tomó. Claro, yo hablo... Porque Carla no iba a salir. Bueno, cuando yo entro, esto sí que, y se puede comprobar además, cuando yo entro, las encuestas no daban el desastre que luego pasó, y Carla entraba, ¿vale? Cuando se hacen las listas, me refiero, no es lo mismo que tal. La idea era que estuviéramos los dos, esa era la idea, pero bueno, eso es otra historia, que además Carla lo cuenta muy bien en el libro, así que yo me quedo con su versión. Pero a mí no me marca el partido, me dice, tienes que hablar de esto. No, tampoco me ha dicho nunca el partido de lo que no tengo que hablar. Y esto sí que quiero dejarlo claro, y además me siento muy cómodo trabajando en el grupo parlamentario que estoy, que siempre me han... he trabajado con 3 portavoces, con Hanna, con Juan Lobato y ahora con Mar Espinar, bueno, con 4, con Jesús Celada, pero que estuvo muy poquito tiempo. Y los 4 me han dado libertad absoluta para presentar iniciativas, para hacer discursos, y jamás me han dicho, ni en el grupo parlamentario, ni tampoco más arriba, nunca me han dicho, Santi, no vayas por ahí, no digas esto o no digas. O sea, toda la parte de ser vocal desde un punto de vista por los derechos LGTBIQ+, sale de ti. Es que vengo de donde vengo. Exactamente. Claro. Exactamente. Y en tu caso, Estefan, ¿también sale de ti directamente? A ver, yo es verdad que tengo las dos vías, como en este caso secretario de diversidad del PPCV, del Partido Popular Comunidad Valenciana, libertad total y absoluta. Como director general de diversidad, pues me debo a la institución que represento. Claro. Y yo tengo muy claro que la Comunidad Valenciana, lo tengo muy claro, representa desde aquellos que son de partidos muy de izquierdas hasta que son partidos muy de derechas, porque al final también gestión para la ciudadanía. Dicho esto, yo nunca me he encontrado con ninguna reprimenda. Es verdad que luego a nivel de gobierno tenemos nuestra idea de gestión pública, pero como partido, ya os digo, libertad y respeto, y ya está, ahí adelante. No, que es que me he quedado con lo que decías de tus amigos que votan a Vox. Y claro, es que yo creo que hay una diferencia muy importante. Claro, tus amigos que votan a Vox, yo quiero que sus ideas no nos gobiernen, pero quiero que sus vidas sean tan dignas como la mía. Claro. Sin embargo, Vox lo que quiere es que yo no exista. Ya. Que es algo muy distinto. Exactamente. Vox, o sea, esa ideología, y que no es solo Vox, no va contra mi ideología, va contra mi existencia. Claro. Exacto. Y hay una diferencia y esto totalmente, o sea, por si no ha quedado claro, o sea, mis discusiones con ellos son desde el punto de, vale, yo te voy a respetar porque conmigo
la realidad ha sido tan intransigente y tu partido es tan intransigente con mi realidad que no voy a hacer lo mismo contigo. Pero quiero que seas consciente en todo momento que el partido al que votas hace eso con mi realidad y con la de mis compañeras. O sea, o sea, yo soy muy vocal en ese aspecto, pero no me gusta cruzar líneas en el cual yo hacer de lo mismo a otras personas. No me gusta nunca cruzar esa línea, me mantengo muy firme siempre. Yo lo que pasa es que a mí es verdad que hay veces que me cuesta entender ciertas cosas. Igual es que soy de pueblo pequeño, pero claro, bueno, no es que me cueste entenderlo, me cuesta entender a veces el egoísmo, ¿vale? Porque sí que me he encontrado a gente del colectivo que vota Vox y dice, no, es que yo no he tenido ningún problema por ser del colectivo, entonces a mí me gusta. ¿Eso decía Jaime de los Santos? Efectivamente, también, sí, que no la habían dicho. Digo, ya, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo afortunadamente no he sufrido bullying. Bueno, sí, bueno, ahora hace poco me amenazaron por Instagram, pero quitando eso, no he sufrido un bullying en el colegio, no. Digo, pero es que aquí no, o sea, quiero decir, yo creo que tenemos que ser un poco más solidarios, ¿no? Y que la gente que es como nosotros, sobre todo porque hay una cosa muy importante, y es que nada quita que aunque no te haya pasado, no te vaya a pasar en el futuro. Y esa gente también que atacan tanto a las asociaciones LGTBI, que llevan años luchando para que tú puedas decir hoy que no las necesitas, que esto es muy importante, igual en el futuro las necesitas. Porque igual te pegan una paliza por la calle, porque cuando te van a pegar una paliza por la calle, no te van a preguntar a quién votas, ¿eh? Total. Te la pegan y punto. De hecho, la paliza que le pegaron a un señor en Sevilla, unos chavales de 14 años creo que eran, el señor iba con su mujer. O sea, que no era ni yo fíjate, Santi, que ahí veo que también hay que fomentar mucho el respeto entre los propios partidos y que no hay un pensamiento único. Yo muchas veces me he encontrado con la típica etiqueta de gay y del PP, pues no sé qué haces ahí. Vamos, incluso insultos y homofobia dentro del propio colectivo. Pues yo te digo yo quiero que estés ahí, pero además yo quiero que estés ahí, pero además de estar ahí, quiero que transformes el PP desde dentro. Claro, eso es lo que yo quiero. No, claro. Os lo digo en serio, porque yo cuando más, de donde más piedras me han tirado, o sea, me han lanzado, es desde dentro. O sea, no dentro del PP. Porque yo, por ser gay del PP, estigma. Históricamente quien más piedra ha tirado. Pero un momento, Santi, pero tú estabas diciendo hace menos de un minuto, no, tenemos que respetarnos, tal. Sí, pero si nos vamos a respetar, nos respetamos todas y todos. A mí que uno sea del PP, vamos, Madrid, de Vox, todo se puede entender desde la distancia de que yo no pienso como vosotros, en algunas cosas sí. Pero que lo que se critica no es eso. No, pero lo que se critica es la posición dentro del partido. Internamente, oye, también hay un dolor interiorizado que a ti te han amenazado, pero es que todos tenemos vida, todos tenemos familia, todos tenemos amigos y amigas y todos sufrimos. Pero me gusta mucho que digas esto porque va bastante... Eso a mí me ha pasado y al final da la sensación de que solo te dicen del colectivo para afuera. No. A veces, y bastantes veces, entre nosotras y nosotros del colectivo para adentro. Y eso también lo tenemos que hacer ver, ¿eh? Hombre, pero también creo que hay que distinguir entre la crítica... yo no te hablo de el ataque no estoy hablando de crítica. Y la petición de cuentas. Claro. No estoy hablando de petición de cuentas. Te hablo de ataque. Y a mí me parece mal que cualquier persona te ataque como persona gay, como hombre gay, por ser del Partido Popular. Seas del partido que seas. Ahora, eso no quita pero tenemos que creo que a las personas LGTBIQ que estáis en el Partido Popular, igual que a las que estáis en el PSOE, se os puede exigir que rindáis cuentas de qué es lo que estáis haciendo dentro de vuestras organizaciones. Todo el mundo tiene que rendir cuentas. Claro, pero eso es distinto de un ataque. A un partido pero eso es distinto de un ataque. Y ser LGTBIQ+, que tiene nadie el derecho a decirte, oiga, usted, por ser de este partido, es esto o es aquello. Yo ahí no entro, pero en ningún partido. No, pero yo sí que no me refería al PP. Pero yo sí que puedo. Pero ves, lo digo porque yo lo he vivido. Yo sí que puedo decirle, y creo que tengo todo el derecho del mundo a decirle a Jaime de los Santos, por ejemplo, que está atacando al propio colectivo al que pertenece con sus declaraciones públicas como diputado del Partido Popular y con lo que vota. Y yo creo que tengo todo el derecho del mundo a pedir... Y eso no es ningún ataque a la persona. Eso es... Bueno, aparte de que es un poquito mentirosillo porque dijo que si se tocaban las leyes LGTBI en Madrid, él se iba de la política y está ahí bien sentadito en el Congreso. Se fue de la Asamblea de Madrid, no de la política. Me gusta muchísimo lo que has dicho, Jimena, porque a mí me parece esencial. Yo he caído en ese error, ¿vale?
¿vale? Y lo reconozco, he caído en el error de que me venía aún siempre teniendo amigos que votan a otras ideologías, cuando es cierto, cuando se pasa el hecho de que es una persona LGTBIQ+, yo lo mido con otro baremo y digo, y he dicho, no lo puedo entender. Pero lo estoy cambiando. Y precisamente por lo que dice Jimena, me estoy deconstruyendo en ese aspecto, porque me he dado cuenta que por mucho que yo diga desde mi posición de izquierdas, o vosotros decís de vuestra posición de militancia en vuestros partidos, nosotros no podemos hacer nada por cambiar al PP. Y me parece esencial que el PP cambie. Exactamente como toda la derecha. Al final, el PP es centro-derecha o derecha, bueno, como se quieran definir ellos, porque no los tengo que definir yo. Centro-derecha. Un amplio espectro. Lo que digan ellos. Representan en Europa, hay un montón de partidos que están en esa misma posición y que me gustaría que tuviesen exactamente las mismas posturas que esos partidos europeos sobre temáticas LGTBIQ+. Y yo no puedo hacer nada porque se produzca ese Pero cambio, lo pueden hacer las personas que están dentro de ese. Un pequeño inciso. A ver, yo creo que cuando hablamos de respeto, tenemos que hablar de respeto a las personas, no a las ideas. Total. ¿Vale? Es decir, yo creo que no le he faltado el respeto en los 4 años que llevo de diputado a ninguna persona de Vox. A ninguna. Y en la pasada legislatura nos lo ponían complicado, ¿eh? Porque Alicia Rubio era complicado. De hecho, tengo incluso buena relación personal de cordialidad con más de un diputado de Vox, porque son personas educadas, efectivas, evidentemente, con otros no, y tal. Pero, ojo, cuidado con el discurso de el respeto a todos los partidos, porque algunos partidos lo que están proponiendo es que borren a personas como Jimena, es que tratemos a las personas migrantes como si fueran mercancía que se puede devolver de aquella manera. Es que las mujeres vuelvan a tener menos derechos, y lo digo porque la semana pasada nos trajo Vox a un señor a la Asamblea a decir básicamente que la ley de violencia de género era un crimen de lesa humanidad y que iba contra los derechos humanos y que íbamos a acabar en la horca. Lo digo porque me parece, y solo hay que ver lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Milei. Por cierto, que... Es que ese voy, no deberíamos unirnos todas por toda la ola que se viene, sobre todo con un foco especial en las personas. Pero es que creo que hay algunos que no tienen tan claro ¿Dónde se el colocan sitio ahí? donde quieren estar. Claro. Y ese es el problema, y eso es a donde yo voy cuando digo lo de la rendición de cuentas, también como personas que tenemos cargos públicos y que además de tener cargos públicos pertenecemos a una comunidad como es la comunidad LGTBIQ+. Y yo en ese sentido, pues claro que reprocho a todas las personas LGTBIQ+, que forman parte del Partido Popular, que cuando Ayuso estaba en el proceso de derogar las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid, no levantaran la voz. Porque eres más crítico. Y sé que es muy difícil, sé perfectamente lo difícil que es. Y sin embargo, era una responsabilidad hacerlo, y no se hizo. Exactamente igual que reprocho a todas las personas LGTBIQ+, del Partido Socialista, que no seáis capaces de una vez de expulsar a ese sector que quiere que las personas trans desaparezcamos. Ese sector que sigue teniendo muchísimo poder dentro del Partido Socialista y que no conseguís que deje de tenerlo. Y a mí eso me parece que merece merece una rendición de cuentas. Que te contestes, Santi, pero ves, muchas veces yo creo que el mensaje, sí, porque tiene ganas, el mensaje hace mucho. Yo no creo de verdad que nadie quiera que desaparezca nadie. Sí. Hombre, Yo te digo, por lo menos cuando has hecho referencia al PP y en este caso al PSOE, yo conozco. Vente un día al pleno de la Asamblea, No es Es verdad que estáis hablando muy en clave regional, pero yo te hablo. Sino que cumplan otro espectro dentro de la sociedad, que no tenga. no es desaparecer de hacer así y ya no estoy aquí. Es desaparecer de dejar de tener derechos. Sí. De dejar de tener derechos fundamentales en la sociedad. Y volver, como decía Carla en su última intervención, volver a los márgenes. A eso me refiero con desaparecer. Que a líneas generales y mayoritariamente todas las personas lo que defendemos son los derechos humanos y todo el mundo reconoce que... No, ya te digo yo que no. No, pero ves, tú ya estás en el no. Yo a lo mejor estoy de la buena voluntad de decir que yo no te digo que tú no defiendas los derechos humanos. Quiero pensar pero ya te digo yo que en la Asamblea de Madrid pero fíjate, no que todo te va a el defender mundo. del PP al PSOE. Y cuando tú dices, es que el PSOE quiere tal, quiero que cambien, yo creo de verdad que mayoritariamente dentro del PSOE hay muchísima más gente que quiere defender los derechos humanos y defender los derechos humanos, en este caso las personas trans, Y yo también lo creo. que muchísimas más personas
quieras que no. Y yo también lo Es creo. lo que y por es eso lo que es quiero por lo que no pensar. entiendo por qué no consiguen expulsar de una vez a ese sector que atenta contra los derechos más básicos de un montón de personas. ¿Puedo hablar? Te toca. A ver, yo creo que la palabra expulsar quizá no sea lo más adecuado. Y te voy a explicar por qué. El PSOE es un partido muy grande y es un partido muy diverso y hay muchos PSOE. Y esto creo que es bastante evidente, ¿no? Es un partido donde convive gente. No estoy justificando, estoy intentando explicar. Luego verás que no lo estoy justificando. Te voy a dejar terminar. Vale, gracias. Es un partido en el que convive gente muy joven y gente muy mayor. Hay un sector dentro de mi partido que está en contra de ciertas cosas que hemos hecho ley o de ciertas cosas que a mí personalmente me gustaría que fueran ley. Lo hay. Pero ese sector a día de hoy no está ni en la dirección del partido, ni está en el gobierno, ni está tomando las decisiones. De hecho, lo importante, y yo sé que va a salir el tema del Q+, ¿vale? Sí, Es parece que me alegra la que iba a ser la siguiente hay pregunta. alguno me más. adelanto, porque además Hay alguno más. Lo que te iba a preguntar era cómo se vivió eso por dentro. Vale. Jimena dice, eso no lo voy a contar. O sea, quiero decir, porque ¿Cómo lo yo- viviste tú también? Ah, Claro, pero claro. Eso sí lo puedo contar, pero cómo se vivió internamente, yo sí que hay una cosa, y es que creo que mientras esté representando públicamente a un partido, creo que las cosas que pasan por dentro tengo que ser relativamente discreto e intentar cambiar lo que no me gusta por dentro. Y en eso siempre he sido así. Jamás le he pedido a nadie de otro partido que cuente lo que pasa por dentro, porque me parece que cada uno en su casa tiene que lavar la ropa de la manera en la que considere. Y yo haré lo que tenga que considerar. Claro, también es muy... A mí cuando quitamos lo del... Bueno, quitamos no lo quitamos porque no estaba en ningún momento en la ponencia. Fíjate, yo estuve en la redacción de la anterior ponencia, la del Congreso de Valencia, no recuerdo, hace 3 años. Y ahí sí que había, porque ahí las enmiendas que nos encontrábamos eran terroríficas. Terroríficas en plan de algunas enmiendas de quitar toda la parte de diversidad. Y en ese momento en el que la ley trans todavía no estaba aprobada, estaba aprobada en el Consejo de Ministros, pero no había pasado el trámite parlamentario, era un momento muy complicado. Y yo tuve que negociar muchas cosas con gente que no me gusta. Yo entiendo, Jimena, que tú tendrás gente en tu partido que tampoco te gusta, Sí, claro. por otros muchos temas. Y yo intenté que saliera. De hecho, creo, y los titulares que salieron de ese congreso fue que el PSOE seguía apostando por la defensa de las personas trans. Y de hecho así se hizo. ¿Que faltan cosas en la ley? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que faltan cosas en la ley. El tema del Q+, lo que hace el PSOE es no dice en ninguna parte el colectivo solo se define como LGTBI o solo pertenecen al colectivo las personas que se engloban dentro de estas letras. Lo que hace es, cuando habla de las personas LGTBI, pone LGTBI en vez de poner LGTBIQ+. ¿A mí me hubiera gustado que pusiera LGTBIQ+? Sí, lo he dicho públicamente. De hecho, y termino ya, y Jimena lo sabe, yo utilizo públicamente en la Asamblea y en las iniciativas que registro LGTBIQ+, por una sencilla razón. Nadie hablaba de LGTBIQ+, ni las entidades LGTBI, ni Más Madrid, ni Podemos, ni ningún otro partido de izquierda tenía LGTBIQ+. Poníamos el ¿verdad? más y ya está. Claro, algunos tenían el más, otros tenían el plus, la organización estatal LGTBI... Sí, perdón. El más, otros ponían la Q. Quiero decir, fíjate, a mí yo hasta me alegro que haya habido este debate porque como activista y como político me he dado cuenta que es importante para Pero el de todas formas, colectivo. para mí, Santi, la clave de todo está en el hecho de que tú dijiste vocalmente, no estoy de acuerdo con eso. Sí. Y para mí me parece súper clave eso. O sea, yo jamás he militado en ningún partido político y no sé si algún día seré político, dudo que lo sea, pero yo seré súper vocal cuando no estoy de acuerdo. con Y a algo. veces... Y cuando dijiste eso, dije, hostia. Es que no puedes estar al 100% de acuerdo con todo Pero lo lo que decía, pero claro, antes o sea, el partido perfecto no existe. No, Porque claro. si no sería esto Walt Disney. No Pero existe. y a mí me parece Claro, la clave en el hecho de... y yo eso es utilizo súper LGTBIQ+, histórico. y en las acciones de gobierno de la Comunidad Valenciana utilizamos LGTBIQ+, y es algo que vamos a seguir Y a ver, manteniendo. me parece un error. A veces enorme hace- de la suele- política. La dirección general del ministerio sigue siendo el LGTBI+, no se le ha quitado el plus a la dirección Y me general. parece un error enorme y común, ahora te lo dejo, Jimena, común para todos los partidos de este país el hecho de unir
lo importante es la persona, el político, la figura del político y el cambio que hace desde el Y político escuchar, y todo muy eso. importante. Y lo luego decía milita en antes, un partido y escuchar, es trabaja decir, para un el colectivo, partido. lo acaba de decir Santi, para el colectivo es muy importante Q+. Lo tenemos, Hombre, lo tenemos que mantener, lo tenemos que Es fomentar. que, tenemos chicas, que apoyar. aquí y sobre somos todo, todas queer. y O sobre sea, todo lo que era importante, o sea, lo que ha sido importante para el colectivo, y yo también estoy muy contenta de que ahora, gracias a esto, ahora todas somos muchísimo más conscientes de lo que significa, de lo que implica y del valor que tiene la Q para el conjunto del colectivo, pero lo que es verdaderamente importante es que un sector que yo sé que es minoritario en el Partido Socialista consiguió usar al Partido Socialista para perpetrar otro ataque más al colectivo. Y eso es por lo que yo, digamos que exijo como rendir cuentas. Y eso es lo que... Bueno, yo creo que O sea, y que de verdad que lo de una letra más, una letra menos... sí, yo no entro. Yo acabo de decir que me di cuenta de que era importante porque ninguno lo utilizábamos en la asamblea. Y que sé perfectamente... Pero no es una letra, y que sé lo que perfectamente... representa y hombre, pero nos que- engloba todas. detrás. Es que nos engloba todas. que lo que se aprobó en ese congreso, sé, uno, que no representa a la mayoría del Partido Socialista y dos, que no tiene la más mínima trascendencia porque es que ni siquiera afecta al gobierno, ni de afecta hecho, a cómo hablamos, ni afecta a nada. Fíjate que la Lo trascendencia único que ha tenido lo único es que mucha significó- gente que estamos en cargos públicos del Partido Socialista ahora estamos sepas. utilizando el Q+, Lo único, que antes no lo lo hacíamos. único que significó de verdad es ver cómo desde el Partido Socialista se perpetraba otro ataque que además iba especialmente dirigido a las personas trans, porque toda esta gente, todas las TERF del PSOE, que fueron las que movieron todo esto, si es que ellas no tienen ni idea de lo que significa la Q, si es que ellas dijeron, Q, ¿esto es de queer? ¡Ah, esto es la Se agenda enteraron queer! de que no era Queen por ellas y han dicho, ah, no, esto lo vamos a quitar. Esto es lo de la agenda queer. Esto es de las trans, pues esto fuera. Puede ser una persona hetero y ser queer. O sea, es que no va unido. O sea, lo queer no va intrínseco. O sea, que lo he único que intentado era- explicar lo que único las que personas era- queer no tiene nada que ver con la teoría queer. Bueno, no es que no tengan nada pero- que ver. Sí. Que puede tener que ver, pero que poner una Q como identidad no significa No tiene nada que ver comprar con tu los expresión de postulados género. o decir que Bueno, el sí. PSOE es un partido que está de acuerdo con la teoría queer, que son, Pero que que, son dos cosas pero que las diferentes. TERF del PSOE no saben nada de todo esto. Ellas solo Bueno, no pretendían, saben nada de nada. Ellas solo pretendían perpetrar otro ataque más contra las personas trans. Pero y fíjate, lo consiguieron. al final- y eso es. pero al final- Y yo de verdad, o sea, que no quiero tampoco mover Roma con Santiago con esto. Pero lo que sí que quiero es que no vuelva a pasar. Y que Bueno, toméis. Pero Jimena, yo entiendo que tú tienes que hacer crítica con esto y que además lo haces desde el convencimiento, no solo desde el posicionamiento político. Pero a mí me llama mucho la atención y diciendo, como he dicho públicamente, que no estoy de acuerdo Bueno, con claro, ello y lo sé. y que voy a seguir trabajando, y además así lo hice en el Congreso de Madrid, que es verdad que no metimos la Q, pero metimos el plus, y metimos también la protección frente a la discriminación de las personas no binarias, que es la primera vez que se habla en un texto interno, o sea, en una ponencia del PSOE, de las personas Y lo no celebro. binarias. Y lo ¿Vale? celebro. A veces es verdad que a veces en el PSOE las cosas pueden ser más difíciles de avanzar que en Más Madrid. Sí, pero tenéis que entender también, Jimena, que somos partidos diferentes. Pues por eso Y te meto caña para. no, y yo encantado de responderte, porque además sabes que yo no me escondo. Pero fijaros una cosa. Esa semana, mientras estábamos todos muy enfadados porque el PSOE quitaba el Q+, Ayuso se cargaba la Subdirección General de Derechos LGTBI. Efectivamente. Le quitaba las competencias LGTBIQ+, a Patricia Reyes, que dentro de que no es santo de mi devoción, desde luego tiene infinitamente más sensibilidad que el director general de Servicios Sociales, Nacho Aire, que desprecia a todo lo social. Bueno, ha hecho un viaje también Patricia Reyes. Sí, que cuidado. pero aún así, Jimena, estarás de acuerdo Sí, sí, conmigo sí. en que preferimos a Patricia antes Sin que a ninguna Ignacio. duda. O sea, Pero total, y nadie habló de eso. Total. Y nadie Desde habló un de punto eso. desde un punto de vista de prensa se utilizó. Yo digamos, entiendo, y luego tuvieron que salir las figuras Claro. LGTBI de los partidos. Claro. del Y PSOE luego a también te hablar, digo, porque el resto no dijo nada. hay veces que en política los silencios también comunican. Sí. Y yo hay veces que también he estado callado, pero creo que quien me conoce... Hablo se me poco, pero creo que se me entiende. entiende. Se me entiende, y cuando hubo un nombramiento con el que no estuvimos ninguno ni ninguna de acuerdo, yo no puse absolutamente nada.
Hombre, pues a lo mejor algo había que poner. Pero no, Jimena, Pero es que eso las va cosas... a mi siguiente pregunta. A veces estáis hasta el coño, decís, estoy hasta el coño de mi partido Frustradas, vidas. y me frustro y me Yo caigo. del mío, no, de todos. Y es que Yo creo, Estoy cansada de la vida. caerías que dices, yo creo que apago hasta el teléfono, presidente apago del todo. gobierno lo piensa a veces. O sea, eso ¿Nos no. pasa? Pero es que es Pero es como- como si yo tú que- no estás a veces hasta el coño de tu trabajo. O de la empresa. ¿Todos los días? También es verdad que el rollo de la política es como una micro burbuja donde piensas que lo único que ocurre es a lo que te estás dedicando todos los días, y cuando llevas 2 días a lo mejor de viaje o con tus amigos o con tu pareja, te das cuenta que hay vida más allá de... Total. Y al final los problemas de la gente es llegar a final de mes, es pagar la luz, poder hacer la compra y comprarse una casa. Total. O sea, eso es también el día a día. No es solo Sí, sí. nuestra cómo somos, cómo entendemos la vida y lo que defendemos o en el Parlamento o en las instituciones. Es que yo acabaría frustradísimo, acabaría como. en plan, Yo creo que me acabaría rapando la cabeza como Britney. Pero semanalmente, estaría calva siempre. No, y es bueno oxigenarse, y una de las cosas que más miedo tengo es solo por y para y olvidarme del mundo exterior. Decir, no, yo necesito otras historias. La vida de partido tiende a ser muy absorbente, eso es verdad. Hay que tener círculos y entornos que no sean Sí, del partido. yo de hecho, o sea, Muy sano tenerlo. todos Cuando mis te amigos- metas ahí, no, salir luego es súper complicado. todos mis amigos de toda la vida llevan, desde que yo estoy en Más Madrid, diciéndome que quieren como entrar a militar o participar en Tú les hablas espacios. de economía. Y yo se lo prohíbo. Sí, les veta, A les mis- expulsa. A mis les amigos, expulsa. a mis amigos de toda la vida les tengo prohibido entrar en mi partido porque necesito que sean como mi espacio en el que hablar de otras cosas, en el que relacionarme con otra gente. en el Es verdad que otros luego vas a estímulos. cenar o a comer y caen, porque empiezan a pinchar y entramos en bucle. Ya. O por lo menos dentro de un bucle. ¿Qué diríais que es lo más complicado, la parte más difícil de vuestro trabajo en el día a día? Para mí, la emocional. Para mí, La carga emocional, Sí, entiendo. Ujú. sí, la carga emocional. O sea, llega a ser muy, 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 muy duro a veces escuchar las cosas que escuchamos en la Asamblea de Madrid. Y pues, un Voy a poco cambiar de sitio. lo que os contaba antes de tu existencia. estar sacar a tu existencia. todos los jueves y algunos viernes también en comisión, escuchando en el pleno gente que o sea, que está poniendo en duda mis derechos fundamentales y mi derecho a existir como si yo no estuviera allí sentada. Y claro, eso a mí me hace responder también con una carga emocional bastante importante, que al final, bueno, hay una parte también que cuando tienes... Es mucho más frustrante cuando escuchas esas barbaridades desde tu casa y no tienes posibilidad de responder, que cuando estás allí y a continuación sales tú al atril y tienes la oportunidad de responder y por lo menos te vas a casa pues un poco desahogada. Claro, puedes cargar. Pero aún así la carga emocional es una cosa que cuesta gestionar. Y bueno, yo la voy gestionando y también pues yo tengo pues un círculo maravilloso que me apoya muchísimo y un montón de recursos de muchos años de terapia para ir gestionando todo esto, pero es duro emocionalmente. ¿Y en tu caso, Santi? Fíjate, la parte emocional me afectaba mucho, no evidentemente al nivel de Jimena, porque aunque hacemos discursos homófobos, pero no están poniendo en cuestión mi existencia, simplemente consideran que soy un enfermo o un depravado. Ella está en una posición más Pero por vulnerable. lo menos reconocen que existo, al principio me afectaba, es verdad que con el tiempo y también como encima a mí me toca estar sentado al lado de ellos, no solo escucho lo que dicen cuando tienen el micro abierto, sino lo que dicen cuando tienen el micro Ya, cerrado. por Dios. Que no. Yo es que lo Es digo, verdad, perdón, también es verdad, Con lo visceral que soy, lío un coño También ahí. es verdad que para lo que tiene Vox en otros parlamentos, lo que hay en Madrid, Lo que queda es lo que queda de Vox en Madrid, dentro de, podríamos decir que bueno, No es tan... bueno, no están, no, sí lo son. Sí, pero lo que a la pasa es que mejor tienen comparado. en otros parlamentos que es que pues los hacen buenos a esto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo creo que muchas veces lo que peor llevas es a lo mejor la mentira. Que gente a lo mejor en redes sociales invente cosas desde perfiles falsos para atacarte personalmente, pero porque estás en ese sitio defendiendo ese tipo de ideas, ¿no? También porque te genera una sensación de indefensión. De decir, y mira que yo en X, que es la red que ve, pero en Instagram también está empezando a haber también más odio desde hace una época hasta ahora. Pero en X tengo un montón de filtros en las notificaciones para que no me lleguen notificaciones de perfiles falsos, perfiles sin fotos, perfiles con pocos seguidores. Yo las tengo apagadas todas. Porque si no, no, pero a mí no me llegan ni cuando me meto en las notificaciones o sea, no es que me lleguen las notificaciones, me refiero en la propia aplicación. Es que vosotros dos tenéis un perfil muy alto en redes, o sea que al final os cae un montón. El tema de las redes es una herramienta muy potente, porque a mí me ha servido para enterarme de cosas y también para poder ayudar a personas. Yo creo que la labor también que cumplimos nosotros, yo creo que los tres que estamos aquí, aunque nosotros no estemos en un espacio, digamos, de toma de decisiones o en un espacio ejecutivo, pero sí que y a Jimena seguramente también le pasará, de gente que acaba de llegar a España, personas que vienen de países donde... pues te pongo un ejemplo de Venezuela, que hay un montón de problemas con el tema de la medicación de VIH y que vienen aquí y bueno, tú les orientas y le dices, mira, pásate por esta asociación que hasta que te incluyan en el sistema de salud te van a proporcionar medicación porque tienen farmacias solidarias, entonces también te da la posibilidad de poder ayudar a esa gente, ¿no? Que yo creo que aquí no estamos solo por... que nos den 4 likes o hacer un discurso muy bonito, que también, quiero decir, la parte de sentir que haces bien tu trabajo también es importante, ¿no? Hombre, pero... es que cualquier político o política, el fin máximo debe ser el ayudar. Claro. Y si eres una persona LGTBIQ+, que históricamente deberíamos estar ayudando... Que nuestro tema no es economía ayudar y empleo. Claro. Nuestro tema es son vidas y... es corazón. Y que hay gente que lo sigue pasando muy mal en este país. Hombre, claro. Y mucha gente que... Fíjate, yo estoy muy orgulloso de que España sea quizás el país a día de hoy al que cuando una persona LGTBI decide irse de su país, con todo lo que ello supone, es decir, dejar tu familia, dejar tus entornos, dejar tu vida, tu trabajo, todo, que elija el país que hemos construido por lo que es. Yo estoy súper orgulloso. Totalmente. Y estoy súper orgulloso de ser español. No me hace falta llevar una bandera para sentirme orgulloso. Pero lo puedes no hacer, tengo problema no en coger una bandera de España cuando estamos en un mundial en Eurovisión. Totalmente. Yo tampoco. Pero estoy más orgulloso de que esta bandera represente a España a que la otra. Y no es un ataque a la otra bandera. Es por lo que representa por esta lo que bandera. por lo que se consigue. Es la bandera de la libertad, es la bandera del respeto, es la bandera de los derechos. Y creo que en España hemos conseguido hacer un avance y ser un ejemplo internacional y que gente que lo pasa muy mal en otros países decida venirse a nuestro país y yo creo que tenemos que acogerles con las puertas abiertas porque esa gente viene aquí a hacer sus vidas, a ser felices y yo creo que no hay cosa más bonita que elijas España para ser feliz. Totalmente de acuerdo. Además, te lo dice una persona que es de Estonia y lo comprobé el año pasado en el Orgullo Báltico, que estuve entrevistando pues en la marcha a la gente. Y nos quedan... Yo ahí veo que las dos, que ambas banderas son compatibles, porque al final la bandera es eso, bandera libertad de la diversidad. No, lo digo, que lo digo yo, que no lo dices tú, que digo que ambas banderas son compatibles, pero es verdad que a veces, yo entiendo vuestra parte, ¿verdad? Que es verdad, de la parte de gestión, a veces, fijaros, yo tengo más a veces frustración porque hasta los propios míos, y cuando digo míos no digo los del PP, a veces no te logran entender. O sea, a veces hay incomprensión porque cuando gestionas te gustaría ir mucho más deprisa de lo que va, pero por tema administrativo no puedes ir todo lo rápido que quieres porque de verdad esto es el parto de la burra. Pero a veces yo creo que la peor parte es la incomprensión de los míos. Y cuando digo los míos es personas LGTBIQ+, de las que yo formo parte, y jolín, a veces somos muy crueles con nosotros mismos. Pero
Pero yo creo Esa es la parte. que, mira, gente buena y gente mala hay en todas partes. Sí. Y, espera, Y errores todos cometemos, Sí. yo el primero, ¿eh? Y yo creo que la gente mezcla alguna vez, y esto nos habrá pasado a los tres, probablemente, la crítica política con el ataque personal. Y hay gente que yo le he dicho por redes, lo primero porque hay veces que la gente por redes se siente en el derecho también de estar hablándote y debatiendo contigo a lo mejor a la 1 de la mañana, y es como, necesito descansar y desconectar de esto. Porque Sí, los pero- canales oficiales nuestros Pero no son Santi, las redes, a tenemos veces un correo. falta un poquito de empatía. Es decir, Sí, oye, sí, que sí va ahí, sí va ahí. este chaval está haciendo, o esta chavala está haciendo lo que puede con sus ideas, con sus valores, con su mochila, pero está ahí dando la cara. Sí, iba ahí. Si donde quería No está llegar en era. X, en Instagram. Si donde quería llegar era ahí. Y fijaros que he dicho que me parece que las redes son una herramienta muy potente y muy importante en el mundo en el que vivimos. Pero es verdad que hay gente que confunde la crítica política con la crítica o el ataque personal. Y yo creo que eso tenemos que dar ejemplo de no hacerlo. ¿Yo puedo criticar tu gestión? Claro. Hay gente del PP, y lo digo públicamente, que están gobernando en algunos sitios y que creo que hacen cosas bien en materia de políticas LGTBI. ¿Yo lo haría mejor? Por supuesto. Pero creo que hay gente que lo hace bien. Yo creo que Pepe Lu en Sevilla es un tío, además yo lo conozco hace muchos años, y yo creo que Pepe Lu es un tío valiente. También es verdad que el PP de Sevilla no tiene nada que ver con el PP de Madrid, pero es un tío que está haciendo cosas, que está potenciando el orgullo y que ha decidido tiene muchas provincias. sumarse a lo que ya organizaban las entidades, a lo que ya organizaban los colectivos, y no entrar como elefante en cacharrería a intentar... Pero entonces, incluso yo que he tenido algún conato de algún encontronazo con alguna entidad y yo no escurro el bulto, no, sí, o sea, no, uno en concreto, no, uno. Pero, ¿ves? Tú planteas unas opciones, otros plantean otras opciones, no se llega, oye, o a lo mejor la interpretación, la comunicación no es tan fluida como tú pensabas que iba a ser, no pasa nada. Pero es verdad que a veces falta empatía. Ya pensamos mal, está predispuesta la maldad antes que la bondad. Yo prefiero pensar... pero son todo, ¿eh? Pero, a Como ver, si vengo ya la- pensando, ¿ves? Ya os he dicho, tomaros un lesatín. ¿Por qué? Porque iba pensando que vais a rear, cosa que no habéis hecho, lo agradezco. No, pero tener una responsabilidad pública es inherente estar expuestos a la crítica, al cargo. Pero una cosa es la crítica y estar expuestos a una y la crítica exposición, que y otra muchas cosa veces es es completamente desproporcionada. pero Y otra que a cosa veces es la- una crítica, o sea, Sí, la pero crítica otra cosa es el mensaje, un momentito. la crueldad y todo lo que conlleva. Por supuesto. Y yo recibo de todo. Yo recibo críticas que son puramente críticas. Algunas digo, joder, tiene un poco de razón, no le voy a dar la razón, pero tiene un poco de razón. Otras digo, esta crítica Otra es que sabéis que tiene. completamente injusta y desproporcionada, y no tiene ni idea de lo difícil que es todo cuando eres diputada. Otras que viene crítica con insultito, venga. Y otras que es simplemente odio. Entonces, pero todo eso hay que distinguirlo, y por supuesto que todas estamos en contra de que se Hay que insulte, quedar- al de que final- se ataque a la al final persona, yo creo de que los mensajes de odio. dentro de pero hay que quedarse con lo bonito. la que crítica que es inherente al cargo. Cada uno con nuestras ideas estamos haciendo, yo no sé vosotros, yo por lo menos, yo lo que me gusta, me encanta lo que hago, intentar ayudar a todo el mundo, y cuando me vaya, que me recuerden mejor de lo que entré. Punto. Yo Y ese es el- no aspiro a otra cosa. y ese es el punto final. Vosotros también. Escucha, si te sirve de Tiene consuelo, más amigos. a mí, que además vengo de estar en asociaciones LGTBI, de estar en el colectivo, hay veces que mucha gente del colectivo, bueno, mucha gente no, pero gente del propio colectivo también me ponen a parir, no en lo político, sino en lo personal públicamente. O sea, y no estoy de acuerdo, y lo voy a criticar siempre. Y una cosita solo que quería decir, y además de todo esto, y además de ser inherente al cargo público, el estar sometidos a críticas constantes, algunas que te parecen justas y otras que te parecen completamente injustas, yo, que te he dicho antes que tengo todas las notificaciones de Twitter apagadas, al final... ¿Las miras? O sea, más en Instagram que en Twitter, pero al final me acabo metiendo a mirar, porque siempre son muchísimos más los mensajes de gente Sí, eso sí es que te agradece lo que haces y Sí. que necesita que lo sigas haciendo, Que sí, que las También, críticas. a mí- y a mira, mí, o yo sea, me- papás de menores igual trans, que os encontréis con chicas trans mensajes, que están a mí hay gente empezando la que me dice, transición. oye, pues me alegro que el Partido Popular en este caso me representa lo que estáis. El otro día en un acto vino una chica, me dijo, oye, era Sagunto,
oye, muchas gracias. Digo, gracias, ¿por qué? No le quitáis votos No, a no. Darío. Que no le quitáis votos a Darío, ¿eh? No, oye, cada uno defenderá sus ideas, pero queda mucho para Y- municipales. Y no obstante, coño, que se te da la gracia y no dices, obstante, pues mira, vale la pena. Coño, que se puede hablar, que podemos dialogar, que podemos debatir, que cada uno, que habrá muchas cosas que no vamos a estar de acuerdo ni yéndonos de cena, pero que muchas cosas sí. O sea, eso es lo bonito. Y ese Cuando no ponemos en duda los derechos Y ese es el punto al que llegamos para el Yo creo que final. nadie os ha puesto en duda. Vamos a ir terminando, lo siento, pero no, chicos. creo que A mí Ayuso me encanta que os diga. Es que Juan Mamolo también y Mazón también. Pues ahí, Casa lo que pues acabas de decir entonces, con claro, María es Ayuso. complicado. Pero ves, Es cada uno